departamento en la Dirección de Epidemiología. Este va a ser el comienzo de capacitaciones que tenemos planeado dentro de la dirección y específicamente en el departamento. Queremos agradecer a las profesionales del Instituto Maestegui por la amabilidad de esta capacitación. Vimos la necesidad de hacerla. El objetivo de esto es sensibilizar al personal de salud sobre la posibilidad de que aparezcan casos de hantavirus en nuestra provincia. Venimos trabajando en forma conjunta, así que agradecemos su disponibilidad. Para esta capacitación vamos a tener 3 disertantes. En primer lugar está Julia Brignone, ella es bioquímica, magíster en control y prevención de zoonosis, y es la jefa de la división robovirus y otros virus emergentes. En segundo lugar, va a estar a cargo la presentación de María Laura Martín. Ella es bióloga, es doctora en ciencias naturales y es profesional adjunto de la división de reservorios y vectores. También va a estar con nosotros la doctora Anabel Sinchi. Ella es médica, especialista en medicina general, magíster en salud pública y es la jefa de división educación para la salud y la ética médica. Bueno, Julia, empezamos con vos. No sé si quieren decir algo primero. Al final de la presentación se van a aceptar, se van a escuchar preguntas, consultas o lo que fuese necesario. Perfecto. Listo, entonces, si les parece, presentando a medida que vamos haciendo las presentaciones, ¿les parece bien? ¿O quieren que hagamos una presentación previa de cada una de nosotras? Como ustedes dispongan, los que les parezca mejor, estamos bien nosotros acá. Si quieren una presentación de ustedes, no hay problema. Bueno, arrancamos y total vamos a estar las 3 seguidas haciendo las presentaciones y al final estamos todas conectadas para discutir las preguntas que vayan surgiendo. ¿Les parece bien? ¿Están, chicos? Sí, Julia, todo bien. Ok, listo. Bueno, entonces, como habíamos acordado, vamos a hablar en particular de las infecciones por hantavirus. Bueno, cada una claramente va a hablar de su parte, de su expertise, pero hay alguien que está capaz con los micrófonos abiertos, porque yo escucho así como un bullicio al final. ¿Puede ser? Bueno. Bueno, yo por ustedes, porque van a escuchar como muchas conversaciones al mismo tiempo y no van a tenerlo como muy definido. Salí de ahí. Bueno, vamos a dar inicio. Te aviso cuando larguen todos. Sí. Pero ponele que, a ver, si hemos hecho una semana de... ¿A vos te escuchan mejor o podés avisarles al resto para que apagaran los micrófonos? ¿Podrá ser posible? Por favor, a todos se solicita silenciar los micrófonos, porque no se puede escuchar bien la presentación. Gracias. Bueno, a modo de introducción, queríamos arrancar con un poquito de la clasificación de estos virus, de los hantavirus, que pertenecen al orden de los munchavirales, la familia de los hantaviridae, y pertenecen básicamente al género ortohantavirus, que tienen más de 41 especies en este género. La organización genómica de estos virus son de ARN poliedad negativa, son de simple hebra, tienen aproximadamente en su genoma unos 1200 nucleótidos, que están formando 3 segmentos, por eso el trisegmentado, denominados con el segmento S, el segmento M y L, de sus siglas en inglés small, medium y large, de aproximadamente 2000 nucleótidos, 4000 nucleótidos y 6000 nucleótidos respectivamente cada uno de estos segmentos. Cada uno de ellos codifican a proteínas muy importantes para este genoma, las proteínas como la nucleoproteína en el segmento S y las glicoproteínas GN y GC o G1 y G2, como también se denominan, y la RNA polimerasa dependiente en el segmento L. Todas estas proteínas sumamente importantes a la hora de la transcripción, replicación del genoma viral. La morfología y la estructura de este virión es un virión esférico, con un diámetro entre 80 y 120 nanómetros,
envueltos, obviamente la envoltura de esta bicapa lipídica que proviene de las células que van infectando, y tienen insertas proyecciones o espículas en su membrana de unos aproximadamente 12 nanómetros que están formadas por heterodímeros de estas glicoproteínas GN, GC o G1 y G2, como les dije que se denominaban. Dentro de estas proteínas, la más importante es la nucleoproteína, que es esencial para la transcripción y replicación viral, que junto al RNA forman la nucleocápside. Si nos vamos un poquito a la historia de estos hantavirus, esto se remonta a la década del 50, donde circulaba una patología con un síndrome febril, gripal, pero con una afección renal, que hasta ese momento se lo denominaba fiebre hemorrágica coreana, cuyo agente etiológico era desconocido. Como les decía, esto fue aproximadamente en la década del 50, donde afectaba a muchas personas, y recién se comienza a estudiar y a poder aislar su agente etiológico, como acá dice, en el año 78, 1978, donde se denomina este virus aislado virus Hantaan, ya que se aísla de su reservorio de la Apodermus agrarius, es un roedor, a orillas del río Hantaan. Por eso es que se denomina de esta manera. A partir de este momento se la denomina la enfermedad fiebre hemorrágica con síndrome renal. A partir de este momento también comienzan a aislarse, a estudiarse en función de esta fiebre hemorrágica otros virus, otras patologías que circulaban en este momento tanto en Europa como en Asia, que no se conocían sus agentes etiológicos, claramente. A partir de allí comienzan a hacer estudios más exhaustivos y comienzan a aislarse estos virus y poder asociarlas en las fiebres hemorrágicas a diferentes tipos de virus dentro de este mismo género que son los ortohantavirus. Así surgen el virus Pumala, el virus Bobrava y el virus Seúl, junto al que ya se conoce hasta el momento el virus Hantaan. Cada uno de ellos asociados a roedores, son enfermedades zoonóticas, y englobadas en estas fiebres hemorrágicas con síndrome renal. El virus Bobrava produce, mejor dicho, una patología un poco más leve que las otras dos conocidas hasta este momento. La gran emergencia en las Américas surge a partir de los años de la década del 90, particularmente en el año 1993, cuando en Estados Unidos, justamente en la región de los 4 estados, denominada Four Corners, de Nueva México, Colorado, Utah y Arizona, aparece o se detecta una patología con características a las que ya se conocía en el viejo mundo, pero con una afección respiratoria, ¿sí? Entonces, en función de esto, debido a los estudios que ya se conocían en el viejo mundo, se comienza a estudiar detectándose su agente etiológico y lo denominan virus sin nombre a partir de su reservorio, el Peromyscus maniculatus, ¿sí? En función de todo esto, se pueden definir dos patologías, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo, producidas por estos agentes etiológicos que son los hantavirus y que producen patologías similares en cierto modo, pero con afecciones en órganos diferentes, ¿no es cierto? En el viejo mundo, las fiebres hemorrágicas con síndrome renal, como vemos coloreado en rojo, con una letalidad del 10% aproximadamente, y en las Américas, un síndrome pulmonar por hantavirus con afección claramente respiratoria, con una letalidad aún un poquito mayor. En esto no me voy a detener porque la doctora Sinchi seguramente va a explicarlo con mayor detalle. Era para que lo visualizáramos y veíamos de a poquito cómo esto se iba implementando, se iba desarrollando los estudios. Y hoy por hoy la distribución que tenemos geográfica y epidemiológica a nivel mundial, podemos ver en el viejo mundo los que producen, o los agentes etiológicos, mejor dicho, de las fiebres hemorrágicas con síndrome renal, y en las Américas el síndrome pulmonar por hantavirus. Claramente esta distribución, tanto geográfica como epidemiológica, está dada por la distribución de sus reservorios, que pueden ser principalmente son roedores y algunos insectívoros. Los antecedentes en Argentina nos parecía sumamente importantes contarles cuál fue la participación del Instituto Maistegui en estos estudios, en estos antecedentes que hoy podemos plantearles,
Y fue allá por los años 94, más o menos, inmediatamente o casi consecutivamente a lo que fue el brote en los Estados Unidos en el año 93. En el año 1994 se hace un estudio retrospectivamente en la región de Orán, en pacientes que estaban sin un diagnóstico confirmado, eran pacientes que presentaban un distrés respiratorio, que hasta el momento denominado distrés respiratorio de Orán. El doctor Cortés realiza un estudio retrospectivo de estos pacientes con metodologías que fueron transferidas por el CDC en su momento, con tanto la técnica como los reactivos, y se pudo determinar que varios de esos pacientes que hasta ese momento estaban sin un diagnóstico confirmado y presentaban esta patología, presentaban anticuerpos anti-hantavirus. Del mismo modo, se llevó a cabo un estudio en el año 96 en la región central de nuestro país. Para aquellos que por ahí no conocen, en nuestra región central circula un arenavirus denominado virus Cunin, que es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina, que es diagnóstico diferencial de hantavirus, ¿sí? Hasta ese momento había muchos pacientes que tenían un diagnóstico no confirmado, compatible con fiebre hemorrágica argentina, pero no se conocía su agente etiológico de esa patología. Entonces, en ese momento, la doctora María de las Nieves Parisi realiza, junto con varios colaboradores aquí del INEM, un estudio de manera retrospectiva de estos pacientes, determinando que varios de ellos presentaban anticuerpos anti-hantavirus. Del mismo modo, se participó en el brote en el sur de nuestro país, confirmando la transmisión interhumana del virus Andes, y por supuesto también se llevaron a cabo estudios en niños, que no son varios los estudios que se han realizado, son uno de los pocos que se realizó en el 98 a cargo de la doctora Pini, también integrante del grupo de profesionales del INEP, realizado en Argentina, con diferentes grupos etarios en niños, pero de diferentes puntos del país. Estos son algunos de los trabajos iniciales que se llevaron a cabo, como bien les decía, con una metodología transferida por el CDC de Atlanta, con reactivos también producidos por ellos. En roedores también se llevaron muchos estudios a cabo, pero como podrán ver, las fechas son previos a los años 90. Ya el doctor Julio Maestegui, fundador de esta institución, realizaba estudios de anticuerpos en los roedores que llegaban al puerto de Buenos Aires. Está empecinado en pasarse la presentación. En roedores que llegaban al puerto de Buenos Aires, se realizaban estudios serológicos, pues de esta manera pudieron determinar también, utilizando metodologías reactivos, mejor dicho, que se enviaban desde el viejo mundo, ¿sí? Más tarde se realizaron también en roedores en diferentes lugares del puerto de Buenos Aires y asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, estudios a este tipo de roedores, ya sean los ratos norvégicos, que son los agentes, los reservorios del virus Seúl. Se realizaron, por supuesto, bueno, aquí vemos en el año 97 estudios, los primeros estudios genéticos en diferentes hantavirus que circulaban hasta el momento. En el año 2000 ya el doctor Seijo, profesional del Hospital Muniz, realizaban en diferentes asentamientos de la ciudad de Buenos Aires estudios tanto en poblaciones humanas como de roedores, buscando este virus del viejo mundo. Y por supuesto, varios estudios en roedores se llevaron a cabo en función de los brotes llevados a cabo en el sur de nuestro país. Ya sea en Cholila, se realizaron estudios estacionales y claramente detectando cuál era su reservorio y estudios de estas poblaciones, en las cuales no me voy tampoco a explayar, porque Malala seguramente va a contarlo mucho mejor, que es su expertise. Así que era a modo de comentario de los antecedentes y la participación de nuestra institución, que ha sido pionera en nuestro país en estudios realizados en hantavirus. Debido a todos estos estudios que se han podido llevar a cabo durante muchos años, desde hace varias décadas, se han podido definir en nuestro país 4 regiones endémicas de circulación de hantavirus. O sea, en función de los diferentes genotipos que
que les vamos a ir comentando, se definieron 4 regiones endémicas. La región del NOA, o sea, el noroeste argentino, formada por la provincia de Jujuy, Salta y la provincia de Tucumán. La región del NEA, Formosa, Chaco y Misiones y Corrientes. La región central, formada por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y la región del sur de nuestro país, formada por Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz. Estas 4 regiones endémicas que se logran definir a través de todos esos estudios que se han ido realizando, pudimos lograrla a través de los estudios que se fueron realizando, tanto en los roedores, claramente, y en los humanos, posteriormente, en función de esta circulación. Los genotipos que pudimos estudiar, caracterizar, mejor dicho, tanto en humanos como en roedores, han sido el genotipo Bermejo, Orán, Laguna Negra, Yupitiva, Lecheguanas, HU39694, Alto Paraguay y Andes, ¿sí? Estos genotipos son los que hemos determinado en roedores y son asociados, mejor dicho, a enfermedad en humanos. No me voy a detallar, pero se puede ver claramente en la diapo, en las provincias que circulan, cuáles son sus roedores reservorios y la bibliografía en la cual podemos ampliar esta temática. Hay 2 de los genotipos estudiados en la región central, que es el virus Maciel y Pergamino, que hasta aquí ahora no se han encontrado asociados a enfermedad en humanos. Pero esto no significa que no pueda ocurrir en algún momento, ¿cierto? Y el virus EUL, como les dije, es un virus que circula hace muchas décadas en el viejo mundo y que es de circulación mundial debido a su roedor reservorio, pero que en Argentina hasta aquí ahora no ha sido reportado en humanos. Solamente se han detectado tanto serológicamente como genoma en los roedores, pero hasta aquí ahora no lo hemos detectado. Se han realizado varios estudios, pero hasta aquí ahora no lo hemos detectado. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión de estos virus? Bueno, sabemos que es una enfermedad zoonótica, que es transmitida por roedores principalmente, como les dije, hay algunos insectívoros como las musarañas, pero son los menos los genotipos en los cuales estos reservorios están en la naturaleza, principalmente son roedores de diferentes géneros que después se van a detallar en otra de las charlas, en los cuales en los roedores circula de manera horizontal, el roedor no enferma, transmite estos virus a través de las excretas, orinas, saliva y heces, que generan aerosoles en el medio ambiente e ingresan principalmente al humano a través de las vías aéreas, ¿sí? Es la principal vía de transmisión. Después, por supuesto, tenemos por lesiones en la piel y contacto con las mucosas, también puede ser en menor medida. Y claramente existe, y sabemos, la transmisión interhumana del virus Andes, el único ortohantavirus de transmisión interhumana conocido hasta aquí ahora a nivel mundial. Descrito, mejor dicho, hasta aquí ahora. Esto no significa que no pueda ocurrir con otro en algún momento o que se pueda describir. Si nos vamos ingresando ya un poquito en lo que más yo estudio, que es la parte del diagnóstico de laboratorio, me gusta siempre poder transmitirles o que tenemos que conocer cuál es la cinética de la epidemia y los anticuerpos durante la enfermedad. Lo importante es saber qué metodología voy a usar para estudiar en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente, si le voy a buscar una cosa o le voy a buscar otra, y cuál es la metodología descrita hasta el momento para que mejor se acuerda a lo que estoy pasando por la enfermedad. Esta patología sabemos que es una patología que presenta un periodo de incubación muy largo, que puede llegar hasta 45 días previos al inicio de los síntomas. Un periodo muy, pero muy largo, en lo cual a veces el paciente no recuerda por dónde pudo haber andado, ¿no? Por dónde pudo haber estado. Entonces, es sumamente, siempre digo, pero no me quiero meter en la parte clínica, que es sumamente importante la anamnesis del paciente para saber dónde pudo haber circulado, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta cómo se encuentra el paciente en ese momento para poder realizarle esta ficha clínica, ¿no es cierto? A partir del inicio de los síntomas, este paciente, que lo tomamos como el día 1, se encuentra virémico, o sea, encuentra virus en sangre. El paciente en ese momento tiene un pico importante. Si previamente a este inicio de los síntomas ya comienza a aumentar la viremia, no está determinado cuántos días antes tenemos esta viremia en aumento, pero claramente está en aumento, teniendo un pico
en primero, segundo y tercer día de inicio de los síntomas, y esta viremia perdura aproximadamente entre los 10, 12, 15 días del paciente. También sabemos que eso es individual de acuerdo a cómo es la respuesta inmune de cada paciente. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta, uno de los anticuerpos de respuesta inmune muy rápida de fase aguda son los anticuerpos de tipo IgM, donde comienza ya desde el inicio de los síntomas en la etapa prodrómica, comienzan a aumentar, detectándose picos elevados. A los 10 días tenemos picos elevados y si bien son de fase aguda, permanecen hasta 60 días aproximadamente. También, como les dije recién, depende de la respuesta de cada paciente. Si bien uno del libro puede leer determinadas cosas, parámetros estándares, pero luego siempre la respuesta individual es importante y seguramente los médicos lo conocen muy bien. Esto lo pudimos corroborar cuando en un momento, ya hace unos años atrás, la sala de internación de estos pacientes estaba dentro del instituto, entonces pudieron tomar muestras de estos pacientes que se encontraban internados a lo largo de su internación. Por eso se pudo detectar que hasta estos días tenemos niveles de IgM detectables, por supuesto que van disminuyendo, pero es importante poder saber a lo largo de su enfermedad hasta cuándo podemos detectar este tipo de anticuerpos. Y claramente los anticuerpos de tipo IgG, que son de una respuesta un poquito más tardía, pero no mucho, y también depende de cada paciente, no es matemático, comienzan a aumentar y son los anticuerpos que perduran durante la vida, ¿sí? ¿Cuáles son las metodologías que yo puedo aplicar para estudiar un paciente durante la infección por hantavirus, durante esta etapa de la enfermedad? Claramente, si estoy en el periodo virémico, puedo aplicar metodologías moleculares donde quiero amplificar el genoma viral, y para detección de los anticuerpos voy a aplicar metodologías serológicas. En el caso para hantavirus utilizamos las metodologías de ELISA, ¿sí? Metodologías de ELISA in-house. ¿Cuáles son las metodologías que nosotros utilizamos aquí en el Instituto Maistegui y que hemos transferido a diferentes provincias y que estamos trabajando con la provincia de Tucumán desde hace un tiempo? Son las, como les dije, para detección de IgM y para detección de IgG. Los anticuerpos que nosotros utilizamos los producimos en el INER. Como les dije al inicio de la charla, es una metodología que fue transferida por el CDC Atlanta en sus inicios. Los antígenos se transfirieron en ese momento hasta que nosotros pudimos producir nuestros propios antígenos. Estos antígenos se producen en cultivos celulares. Por ahí el grupo de bioquímicos que está en la charla, por ahí puede entender un poquito más esta parte, pero no la quiero hacer muy técnica. Pero son antígenos que producimos aquí en el INER y que fueron validados. Si alguien prestó como la atención en el cuadro donde presentábamos los diferentes genotipos, el virus Maciel dijimos que es un virus que hasta aquí ahora no se ha reportado en humanos, pero que sí tienen la particularidad de los hantavirus de tener epítopes que comparten. Por lo tanto, estos antígenos cruzan entre ellos dentro de este género y permiten la detección de los diferentes hantavirus. Como yo les dije en un comienzo, utilizábamos antígenos reactivos cedidos por el CDC, que eran antígenos de virus sin nombre, ¿sí? El virus sin nombre no circula en Argentina, ni siquiera en Latinoamérica, circula en Estados Unidos. Y de esa manera se pudieron confirmar todos los casos, hasta hace algunos pocos años atrás, con este antígeno. Con esto quiero decir que no necesariamente necesitamos un antígeno homólogo al genotipo que estamos determinando, ¿sí? Con este virus Maciel, una vez que se produjo y se estandarizó la metodología, se hicieron estudios comparativos para validar este antígeno y se pudo estudiar todos los genotipos que circulan en nuestro país. Y como podrán ver en el siguiente puntito, trabajamos además por ser la institución centro colaborador de OPS, con otros países de Latinoamérica también, donde hemos podido detectar genotipos que no circulan en Argentina claramente, como es el virus, en el caso de Yuquitiva luego lo detectamos en Misiones, pero el virus araraquara no circula en Argentina y con este antígeno se pudo detectar. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el antígeno no tiene que ser homólogo al genotipo, sino que claramente la particularidad que tienen los hantavirus el cruce
serológico dentro del mismo género permiten detectar cualquiera de ellos, ya sea en Argentina o fuera de nuestro país. La detección de anticuerpos de tipo IgM es diagnóstico confirmatorio de un caso de hantavirus, claramente con una clínica compatible, epidemiológica y demás, ¿sí? La detección de anticuerpos de tipo IgG la utilizamos para estudios de prevalencia en humanos, en roedores, al igual que en estudios, como les comenté, en el caso de las IgM, y por supuesto, para el estudio en la seroconversión en muestras pareadas, ¿sí? O sea, si yo estudio una muestra del periodo agudo y de convaleciente y tengo una seroconversión, o sea, paso de la primera muestra negativa a la segunda muestra con presencia de anticuerpos, estoy determinando una seroconversión para, en este caso, para hantavirus, ¿sí? O sea que también es una metodología confirmatoria. Es una metodología que, si bien la usamos siempre, nosotros es muy raro contar con 2 muestras de un paciente. Hay varios casos que sí, pero no es lo habitual de contar con 2 muestras de un paciente porque sabemos lo difícil que es conseguir una segunda muestra. Porque, bueno, a veces el paciente ya evoluciona favorablemente y no es fácil poder recuperar esa segunda muestra. Pero es uno de los pasos de diagnóstico confirmatorio, la seroconversión en muestras pareadas de suero. Y por supuesto las metodologías moleculares son parte de lo que es el diagnóstico etiológico. Hoy por hoy nosotros con RT-PCR convencional amplificamos 2 fragmentos, un fragmento del segmento S, dijimos al comienzo que teníamos 3 segmentos dentro del genoma viral de los hantavirus, ¿sí? Nosotros tenemos diseñado primers que son genéricos y algunos son específicos para los diferentes genotipos, fragmentos entre 450 y 500 pares de bases del segmento S y del segmento M respectivamente. Y luego, por supuesto, si existe amplificación, se secuencia ese fragmento para poder ver, para primero corroborar que esa amplificación es real y, por supuesto, para conocer el genotipo que estamos estudiando. Si bien nosotros ya sabemos más o menos los genotipos que circulan por región, existen varias veces aparición de nuevos genotipos en regiones donde no conocíamos que había hantavirus y en otros lugares la circulación de otros y aparece uno nuevo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la posterior, este proceso de secuenciación luego de la amplificación. Tenemos en desarrollo una RT-PCR en tiempo real para detección de hantavirus. No es fácil poder obtener un único juego de primers y sondas para lo que es la amplificación de hantavirus, porque tienen regiones, o sea, no es fácil poder captar molecularmente todos los hantavirus que se circulan en Argentina con un único juego de primers y sondas. Entonces, lo que estamos probando es haber agrupado todos aquellos cuyo reservorio es el género Oligorhizomis de roedores y poder, que mayoritariamente son los que circulan en Argentina, poder agrupar y poder detectar estos hantavirus a través de esta real time, esta RT-PCR en tiempo real. Esta metodología la tenemos en desarrollo y estamos probando estos diferentes juegos de primers para que sean lo menor posible, porque claramente todo esto tiene un costo, ¿no?, económico, y bueno, a veces es difícil poder optimizarlo y estandarizarlo. La que sí tenemos en desarrollo es una PCR en tiempo real para detección de virus seguro, ¿sí? Esta ya fue diseñada, desarrollada y puesta a punto hace unos años atrás para todos los estudios que estamos hasta aquí ahora realizando en roedores, ¿sí? Bueno, cuando tenemos un caso confirmado por infección por hantavirus, lo que venimos viendo a través del diagnóstico claramente es un paciente con sospecha de esta patología, con una clínica compatible, un laboratorio que es sumamente importante, que seguramente Anabel lo va a dar en detalle, la epidemiología del paciente, o sea, son muchos los datos a tener en cuenta, además del diagnóstico confirmatorio del laboratorio etiológico. Estos puntos para confirmar un caso de hantavirus, hubo una revisión el año pasado, en diciembre, pero que aún no se ha publicado a través del Ministerio de Salud de Nación, en la cual participamos de esta discusión para confirmar los criterios confirmatorios. Por lo tanto, hasta que ahora seguimos con
con los criterios que teníamos hasta este momento, y que esto está todo publicado en la página del Ministerio, ¿no es cierto? Entonces, los criterios serían la detección de anticuerpos específicos de tipo IgM, por supuesto que mediante la metodología serológica de ELISA, o la seroconversión por IgG, también por la misma metodología, como les decía, con el par serológico, o la detección del genoma viral con la RT-PCR convencional más la secuenciación, ¿sí? Por cualquiera de estos tres criterios, siendo un caso sospechoso, como veníamos conversando, vamos a confirmar un caso. A modo de comentarles, y que me parece sumamente importante también, es la elección, la conservación y el transporte de las muestras hacia el laboratorio de referencia, en el caso de que la metodología sea transferida al laboratorio provincial, se va a derivar al laboratorio provincial y luego al laboratorio de referencia nacional, aquí en el Instituto Maytegui, las muestras para hacer los diferentes estudios. Por supuesto, todo esto, claramente sé que lo conocen, solamente a modo de recordatorio, acompañado de la ficha de vigilancia epidemiológica de síndromes febriles, donde siempre se trata de hacer bastante hincapié en esto, donde sea completa, porque las personas que no trabajamos con el vamos a ver el paciente, para nosotros es sumamente importante, y estos son los únicos datos que tenemos. Entonces yo siempre digo, y los chicos en el laboratorio de Tucumán seguramente me han escuchado, no es solamente ver la placa, si nos colorea o no nos colorea, sino que es sumamente importante tener esta ficha completa, porque es lo que nos acompaña y nos orienta a pensar si es hantavirus u otra patología. Nos parece a todos claramente que es sumamente importante. Sabemos que a veces es difícil el lugar donde llega el paciente, si están en una guardia, sabemos, lo conocemos a todo esto, pero bueno, seguimos insistiendo para que esta ficha sea lo más completa posible y podamos obtener la mayor cantidad de datos para ordenarnos y poder hacer un diagnóstico certero, ¿sí? Entonces, la elección de las muestras para la técnica serológica, sabemos que es una muestra de suero, claramente la del periodo agudo, donde vamos a hacer los estudios de IgM específicas para hantavirus, y si fuera posible, del agudo de la convalecencia, aproximadamente de unos 15 días, 10, 12 días, ya comienzan a aumentar los anticuerpos de tipo IgG. Se conservan a menos 20 grados o a la menor temperatura que tengan en el laboratorio o en el hospital o donde se va a retirar estas muestras de los pacientes, y se envían hacia el laboratorio provincial y luego se derivan al Instituto Maytegui Pergamino, refrigeradas a 4 grados con la logística que se tenga. Eso se ve puntualmente en ese momento. Para las muestras de biología molecular, o sea, para RT-PCR, en este caso convencional, trabajamos con muestras de suero, de coágulo o de tejido. Pulmón principalmente es el tejido de elección. Claramente es en el periodo agudo, porque yo voy a buscar virus en alguna de estas muestras, o sea, lo que estoy buscando es en el periodo virémico para poder amplificarlo. Y las temperaturas, claro, como les dije, obviamente a la menor temperatura que cuenta el laboratorio o el centro de extracción. Si estamos trabajando con tejidos, a la menor que tengan, o tratar de derivarla lo más rápido posible al laboratorio de referencia provincial o al laboratorio de referencia nacional. Los envíos se hacen en este momento, se están haciendo a cuenta del Instituto Maytegui, pero todo eso se hace previa a un envío de datos y demás, que eso no viene al caso. Pero estas serían las muestras a tener importante, estos datos, porque son las muestras con las que estudiamos y podemos confirmar un caso, ¿sí? Bueno, creo que ya llegué a su fin. Si hay algo que quedó en el medio o fui muy rápido, lo podemos revisar al final de las charlas. Y ahora Malala, para nosotros, va a seguir con su presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, vamos a pasar a hablar de los roedores reservorios de hantavirus en Argentina. Quería compartir con ustedes esta definición de enfermedad que
que leí en el libro de Rothman, que dice que es una constelación de componentes que actúan en concierto, y de toda esta constelación de componentes yo voy a hablar solamente de un pedacito, que es la presencia de las especies reservorios y de la circulación viral en esas poblaciones, ¿sí? Entonces es como un sector bastante chiquito, pero me gustó esta definición para que tengamos en mente esto de que tiene que ocurrir todo esto a la vez para que se exprese la enfermedad. Bien, entonces vamos a hablar en principio de la presencia de la especie de reservorio, ¿no? Julia les estuvo contando que nuestra institución participó en aproximadamente 50 brotes en el país y estuvo trabajando con otros profesionales en conjunto para poder definir cuáles eran los reservorios de los distintos genotipos. Entonces, es importante esto, que sepamos cuál es la especie de reservorio del genotipo que están evidenciando los pacientes y dónde se distribuye, a pesar de que esa distribución no coincide con la circulación viral, ¿sí? Vamos a ver que el área de distribución de las especies es bastante más amplia que el área de distribución de la enfermedad. Bien. ¿Cómo hacemos para identificar los reservorios? Bueno, lo primero es la evidencia epidemiológica. Ese es el primer paso de indagar en el paciente, dónde circuló, esto que hablaba Julia de los 45 días previos y de la importancia de la anamnesis que hagan ustedes en el consultorio para poder guiarnos hasta el lugar de probable contagio del paciente. Y luego nosotros lo que hacemos es muestrear los roedores y buscar evidencias de infección en esas poblaciones no blancos, ¿sí? La evidencia de infección se busca por las mismas técnicas que Julia les contó que trabajamos en los humanos, nada más que para los roedores, un poco modificadas, y lo que buscamos son anticuerpos o buscamos al genoma viral. Entonces, cuando nosotros encontramos evidencia de infección en estas poblaciones, lo que hacemos es intentar ver si hay un acuerdo entre lo que está transmitiendo el roedor y lo que posee el paciente, ¿sí? Y ahí se puede establecer si ese es el reservorio de ese genotipo. ¿Cómo hacemos para identificar a estas especies? La identificación de los roedores no se realiza más solo por características morfológicas, sino que ya hay distintas técnicas de biología molecular en las que se utiliza principalmente el ADN mitocondrial y se amplifica el gen citocromo B del ADN mitocondrial, con eso se agrupan las secuencias en dendrogramas y se pueden identificar inequívocamente las especies. Esto además lo que tiene de importante es que nosotros podemos identificar la especie de la misma muestra de sangre donde tenemos el genoma viral, ¿sí? Entonces es inequívocamente esa especie la que está siendo reservorio de ese genotipo. Para identificar las especies se utiliza cualquier muestra, puede ser la muestra de sangre, pueden ser muestras de órganos, suspensiones, pueden ser también muestras de sangre transportadas en tarjetas FTA, o trozos de órganos en alcohol 85, ¿sí? Es entonces como una técnica que no es demasiado exigente con respecto a la temperatura, como sí lo es el tema de si quiero buscar virus, ¿no? Bien, esto ya les mostró Julia, pero hacer hincapié en qué cantidad de especies reservorios hay que transmiten genotipos en Argentina y en particular, además de estas zonas que les explicó Julia que existen, quería mostrarles los roedores reservorios de hantavirus que están descritos para la provincia de Tucumán. Nosotros recientemente, esto es una información que todavía no está publicada, que prontamente
vamos a poner a escribirnos acerca de esto, pero pudimos detectar en el Parque Nacional Aconquija ejemplares de Oligorhizomis brendae con el mismo genotipo que pacientes observados en 2021. Y entonces a partir de ahora vamos a hacer la descripción de este nuevo reservorio, que es Oligorhizomis brendae o el colilargo de Brenda. Es un colilargo que tiene como ecorregión la yunga, habita en los pastizales boscosos entre 700 y 2.900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, es importante que ustedes conozcan su distribución, a pesar de que quiero recalcar que la circulación viral no es exactamente igual que la distribución de la especie, pero si ustedes en la anamnesis alguien describe que realiza senderismo, que está por estos lugares circulando, es importante que tengan en cuenta que está este reservorio. El otro reservorio, que a pesar de no haber encontrado ejemplares positivos, se conoce que es el reservorio de HU, es Oligorhizomis flavescens, que tiene una distribución que alcanza la provincia de Tucumán. Nunca encontramos en Tucumán roedores positivos, pero sí se evidenciaron pacientes que tienen ese genotipo, o sea que se infiere que hay Oligorhizomis flavescens positivos que transmitieron el virus. Entonces, esos serían los dos reservorios. Este no es específico del área de las yungas, pero también está presente en las yungas. Bien, luego se habla respecto a los roedores, hay una clasificación que es acerca de cuáles son silvestres y cuáles son sinantrópicos o comensales. Los roedores de distribución mundial, como Ratus ratus, Ratus norbergicus y Mus musculus, son roedores que están habituados a vivir cercanas a las construcciones del hombre, ¿sí? Que Mus musculus es del ratón doméstico, la laucha chiquitita que a veces habita en las cocinas, y Ratus ratus y Ratus norbergicus, las ratas de los tejados, ¿sí? Que todos conocemos, y el hombre desde hace mucho tiempo realiza control sobre estas especies. Los otros son roedores silvestres, que prefieren estar en la naturaleza. Esta división es útil para determinadas cosas y resulta no útil para otras. Se descubrieron muchos reservorios domésticos, muchos reservorios silvestres en peridomicilios, ¿sí? Ahí se empezó a ver que estos roedores son silvestres, pero en tanto y en cuanto nosotros no le demos la oportunidad de ingresar a nuestros hogares, ¿sí? Entonces hay varias publicaciones que hablan cómo estos roedores llamados silvestres no son tan silvestres cuando uno los deja entrar a su casa. Respecto a esto, me interesa resaltarles acerca de la densidad poblacional de los roedores y hablar un poquito acerca del control, porque como todos saben, la densidad poblacional depende de estos 4 procesos: la inmigración, la natalidad, la emigración y la mortalidad. Y los roedores tienen comportamientos de inmigración y de emigración, y tienden a explorar, a hacer movimientos exploratorios de nuevos lugares donde haya refugio, donde haya alimento. Y la natalidad, ustedes saben que en las poblaciones de roedores es muy alta, y lo que van a hacer es crecer, 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 hasta que encuentren la capacidad de carga de ese ambiente, ¿no? El instituto trabajó en un proyecto conjuntamente con la Universidad de Río Cuarto y con la Fundación Mundo Sano acerca del desarrollo de este manual de control de roedores en municipios,
que es muy interesante, está colgado en esta dirección, acá les dejo. Y una cosa que me parece importante para resaltar de este material es que es importante cuando uno hace control de roedores poder bajar la capacidad de carga del hábitat, ¿sí? Fíjense que estas son curvas de crecimiento de las poblaciones, acá se hace remoción, pero como la capacidad de carga del sistema no cambió, al tiempo las poblaciones vuelven a crecer y alcanzan de vuelta los mismos umbrales. En cambio, cuando se hace una remoción con una modificación del hábitat, lo que se hace es poder bajar la capacidad de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos ordenamiento, además de control y ordenamiento del territorio, podemos disminuir la cantidad de roedores. Y es importante destacar que como estas son enfermedades zoonóticas, no se pueden erradicar. Entonces lo que tenemos que tratar es siempre mantener alejados a los roedores de nuestras áreas de acción y en el menor número posible de esas poblaciones. Bueno, voy a terminar mi presentación con la recomendación de hábitos preventivos a la población en general. En todos hay que tener en cuenta que la exposición del paciente a las excretas aerolizadas es lo que hay que evitar, ¿sí? Entonces siempre hay que poner el foco en eso, en tratar de evitar la exposición. Esto que hablábamos, hay que mantener alejados a los roedores de las viviendas. Dentro de la vivienda, recomendar conservar la comida en recipientes cerrados, lavar los utensilios de cocina inmediatamente después de usarlos, recoger las sobras de comida de los animales domésticos, mantener la basura en recipientes con tapas ajustadas, verificar que no existan grietas del tamaño suficiente para introducir un lápiz. Un ratón puede ingresar a una vivienda si hay un orificio de ese tamaño y en caso de encontrar esas grietas, poder sellarlas. En los alrededores es importante que no haya basura, mantener el pasto y los arbustos bien cortos, aproximadamente un cordón de 30 metros alrededor de la vivienda que esté despejado, que no se acumule leña alrededor de esos 30 metros, que la leña esté levantada del suelo, que se mantengan los granos y los alimentos de los animales en recipientes cerrados, no acumular neumáticos, revisar si fuera de la casa hay grietas y sellarlas. Bueno, después algunas recomendaciones para limpiar construcciones que permanecieron cerradas. Esto es algo que se refiere mucho en los casos que fueron a limpiar un galpón, que fueron a limpiar una casa que estaba abandonada. Entonces, esta es una recomendación que es muy útil para dar a la población. Una de las cosas acá, yo lo puse gráficamente con la escoba, que no se use la escoba, así que toda la limpieza sea en húmedo, que no levantemos polvo que nos puede exponer a esas excretas, que se abran todas las puertas y las ventanas y que se dejen 30 minutos circular el aire antes de entrar a limpiar, que se trabaje con guantes de goma, que todo se lave con solución de lavandina y agua, que se rocíen los pisos con esta solución y todas las superficies con la solución, y que se lave con detergente de agua caliente cualquier sábana o ropa que se haya ensuciado con excremento, orina. Respecto a la solución de lavandina, el hipoclorito de sodio a 0,5%, es importante siempre ver de la solución, para hacer la recomendación de la dilución, fijarse a partir de qué solución madre vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, fijarnos bien cuál es la recomendación a dar según la lavandina que se venda en el mercado. Y es importante que se use una nueva solución cada día, que no se tenga almacenada la dilución, y que esa solución no quede expuesta directamente a la luz solar.
Bueno, si veo áreas que fueron habitadas por roedores, tengo que utilizar guantes de goma, rociar el excremento o la orina con la solución de lavandina, dejar actuar por 5 minutos, retirar eso con una toalla de papel y ponerlo en una bolsa cerrada en la basura, limpiar el área con la solución de lavandina y también rociar los guantes antes de sacármelo y luego lavarme las manos. Para la eliminación de una rata o un ratón muerto, también utilizar guantes de goma, rociar al ratón con la solución de lavandina, colocar todos los materiales del nido y del roedor muerto en una bolsa de plástico, sellarla, colocarla dentro de una segunda bolsa, sellarla y tirarla a un recipiente con tapa que sea vaciado en forma regular, sin quitarse los guantes, rociárselos con la solución de lavandina y lavarse las manos con agua y jabón después de quitarse los guantes. Al acampar, las recomendaciones para dar es evitar entrar en contacto con los roedores o con sus nidos. Antes de utilizar un sitio abandonado, inspeccionarlo. Si ves signos de infestación, como los signos de infestación pueden ser excrementos o nidos, no acampar en ese lugar. Si va a habitar una cabaña que permaneció cerrada, ventilarla 30 minutos antes y luego inspeccionarla, desinfectar los excrementos y los nidos de la manera que ya hablamos, y evitar dormir cerca de leña amontonada o de áreas con basura, porque pueden ser frecuentadas por roedores. No utilizar carpas que no tengan piso para no dormir en el suelo. Almacenar la comida en contenedores herméticos. Y evitar consumir frutos silvestres y llevarse pastos a la boca, que es otra conducta que es perjudicial. Bueno, hasta aquí, estos son mis compañeros de trabajo de campo. Nosotros muestreamos roedores y para eso usamos, acá estamos disfrazados de astronautas con los PAPRs, usamos los elementos de protección en el procesamiento de los roedores. Cualquier consulta, aquí está mi mail y voy a pasar a la presentación de Anabel y nos vamos a cualquier duda, cualquier consulta, después tenemos una ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias por sus disertaciones, por sus excelentes presentaciones. Les recuerdo desde el Departamento de Capacitación, a quienes se han ido conectando más tarde, que por favor completen el tenemos de relevar los datos de contacto para después poder hacerles llegar los certificados y el material. Así que por favor no se olviden de completar los datos en el formulario que estamos dejando en el chat. Hola, buen día. No sé si están viendo la pantalla, si están viendo la pantalla, la presentación. Sí, Ana, se ve bien, lo único que no está compartida. Le falta como no está ampliada. ¿Ahí ahora? ¿La pueden ver ahora? No. Porque yo la tengo como compartida. A ver, dejo de compartir. Está compartida, o sea, pero vemos como el PowerPoint, viste las diapositivas al costado, todo. Le falta como... Está puesta, a ver, vuelvo a probar. ¿Ahí la ven bien? Hay que ponerle modo presentación, Anabel. Acá. Sí, la estoy poniendo en modo presentación, sí, pero no te lo está tomando el programa. Capaz que lo mejor sea que pongas primero la presentación y después con Alt Tab cambies de pantalla y compartas la presentación ya iniciada, no el programa de PowerPoint. ¿Me explico?
Anabel, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, Silvana. Sí, hola. ¿Me escuchás? Sí, me escuchamos. Ahí están tratando de solucionarle a Anabel el tema de la presentación. Bueno, la esperamos, no hay problema, gracias. A nosotros se nos había cortado la comunicación, por eso estábamos sin aparecer. Acá se las escucha perfecto. Perfecto, Ahí ahí está pueden ver. tratando de... Ahí está. Ahí se Ahí ve está. Anabel. Ahí está. Sí, buenísimo. Ahora sí. No sé si vos tenés, querés la cámara, así que ven. A ver. Y vamos a ver. Ahora sí. Bueno, perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Anabel. Perfecto. Bueno, perdón por la demora, tuvimos un pequeño microcorte en internet acá en el instituto, por eso nos desconectamos, pero bueno, ya pudieron solucionarlo, así que nada, voy a seguir un poco adelante. Ahora voy a hablar un poco de la clínica del síndrome pulmonar por hantavirus. Un poco repasar las generalidades que ya se dijeron en las presentaciones anteriores. Infecciones por hantavirus son zoonosis, que es transmitida al hombre por los roedores. No me voy a explayar en esto porque ya se habló abundantemente en las presentaciones anteriores. Son virus ARN y son agentes etiológicos de dos graves enfermedades humanas, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que está en Asia y en Europa, y aquí en América tenemos el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En Argentina, como ya se habló, están 4 regiones endémicas y la diferencia que tenemos es que la letalidad también ha sido diferente a lo largo del tiempo en estas 4 regiones, con la letalidad más alta en la región sur. El ciclo de transmisión tampoco nos vamos a detener demasiado, simplemente hacer esta diferenciación que la forma habitual
de transmisión es mediante el contacto con el roedor o sus secreciones, pero que en el sur existen evidencias epidemiológicas de transmisión de persona a persona, especialmente en el virus Andes, como también ya se mencionó. Y esto tiene una implicancia a la hora de las medidas de prevención y de bioseguridad con las que después se va a tratar al paciente. Bueno, el ciclo de transmisión, ya lo dijeron las chicas, tiene que ver mucho con la introducción del ser humano en los ambientes en los que transita el roedor. Y las personas en las que tenemos que sospechar el mayor riesgo de exposición justamente son todos los pobladores rurales, camioneros, transportistas, guardafaunas o personas que trabajen en relación a sectores rurales donde habita el reservorio. También tenemos que sospecharlo en turistas, acampantes, pescadores o personas que han ocupado cabañas o lugares que han estado cerrados durante mucho tiempo en áreas donde hay evidencia de circulación de estos roedores. Y finalmente, convivientes, familiares directos de la persona enferma, agentes de salud, vinculados a la atención de estos pacientes que no hayan tomado las medidas de aislamiento respiratorio y adecuada protección. Finalmente, este último punto, especialmente cuando estamos sospechando de que puede estar involucrado algún genotipo que provoca que esté demostrada la transmisión interhumana. Bueno, respecto de las manifestaciones clínicas, en base a la experiencia de nuestro país, se pueden considerar formas de presentación, la forma febril indiferenciada, donde no voy a encontrar nada característico, otras formas donde voy a tener un síndrome febril con un mayor compromiso abdominal o renal o hemorrágico o neurológico, y finalmente el síndrome febril completo, donde se presenta el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que también puede llegar a tener diferentes niveles de gravedad. Puede tener una injuria pulmonar moderada que no tenga un compromiso hemodinámico, puede haber una injuria cardiopulmonar con compromiso hemodinámico, pero que tiene una buena respuesta al tratamiento, o una injuria pulmonar severa con un shock refractario. El periodo de incubación de esta enfermedad está descrito de 7 a 45 días, se dice en general entre 1 a 6 semanas. Tenemos una primera fase prodrómica. Importante tratar de detectar el caso en esta fase. Realmente puede durar entre 3 a 5 días. Ha habido casos donde ha sido un poco más larga. Y en esta fase lo que tenemos generalmente son síntomas inespecíficos. Fiebre, astenia, escalofríos, mialgias, dolor abdominal. Puede ser similar incluso a un abdomen agudo, este dolor abdominal. Y síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, incluso puede haber diarrea. Otros síntomas de inicio pueden ser las cefaleas, mareas, artralgias, dolor torácico, entre otros. Y lo más importante de todo es que no hay síntomas de vías aéreas superior. Con esto yo tengo que empezar a sospechar que estamos hablando de un síndrome febril inespecífico y empezar a pensar en los diagnósticos diferenciales que tenemos, especialmente en la región de donde está o según la región donde ha transitado el paciente en los últimos 45 días. En esta fase prodrómica, ¿qué me puede ayudar a sospechar? Bueno, lo más importante es el hemograma. Es el examen más útil en esta fase para sospechar el diagnóstico porque vamos a tener presencia de inmunoblastos, generalmente superan el 10% del recuento de linfocitos, trombocitopenia y una leucocitosis con desviación a la izquierda. Quiero decir que no estén presentes no me descarta la sospecha diagnóstica si tengo por otro motivo alguna sospecha. Es más, quiero aclarar que hemos tenido casos de hantavirus confirmado donde no ha habido leucocitosis y los que no ha hecho muy difícil diferenciarlo de una fiebre hemorrágica argentina, por lo menos en nuestra región, después vamos a hablar de eso. Y la velocidad de eritrosedimentación generalmente está normal o levemente aumentada. En la radiografía de tórax en esta fase prodrómica generalmente es normal o puede haber algún tipo de signos inespecíficos. Después sí se instala la fase cardiopulmonar, que se caracteriza por la presentación de shock y edema pulmonar que puede progresar rápidamente, entre 4 a 24 horas, con el consecuente distrés respiratorio. Comienza con tos progresiva, primero es irritativa y se va haciendo productiva con disnea y va agregando signos de inestabilidad hemodinámica. Al examen físico el paciente lo vamos a ver taquipneico, con taquicardia, fiebre e hipotensión. Y el cuadro puede evolucionar a un shock con hipotensión, oliguria y se presenta hipoxemia progresiva con saturación de oxígeno inferior al 90%. En esta fase también, en forma secundaria a la extravasación de líquidos, aparecen los signos de hipovolemia, la hipotensión arterial y la depresión grave del miocardio,
puede, como digo, no estar presente. Como vimos, hay diferentes grados de presentación clínica. También se puede observar en algunos casos acidosis metabólica, manifestaciones hemorrágicas, compromiso renal, aumento de la creatinina y la proteinuria, y también puede haber manifestaciones neurológicas. Y una vez instalada la fase cardiopulmonar, la enfermedad evoluciona rápidamente y puede llevar a la muerte en 24 o 48 horas. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Bueno, vamos a ver de nuevo plaquetopenia, hemoconcentración, recuento de leucocitos que puede ser normal o con una franca leucocitosis, linfocitos atípicos en el extendido de sangre periférica. También podemos encontrar hipoprotrominemia, aumento del KPTT, de la creatinina, de la LDH, aumento de la CPK, de las enzimas hepáticas, puede haber hiponatremia, puede haber aumento de las amilasas y acidosis metabólica. Y aquí sí, en la radiografía de tórax ya voy a ver signos de edema intersticial bilateral, que son la expresión del edema pulmonar no cardiogénico que se está generando, con conservación de la forma y el tamaño de la silueta cardíaca. Este infiltrado luego progresa y produce con edema alveolar y en algunos casos se produce también derrame pleural. Cuando tenemos un paciente internado en una sala, que no es una terapia intensiva, los signos de alarmas que me tengo que sospechar tempranamente, porque este es un paciente que se tiene que tratar en terapia intensiva, después vamos a ver las diferentes recomendaciones, pero los signos que me pueden ayudar a pensar que estoy necesitando urgente derivar al paciente a la terapia son la taquicardia, la taquipnea, la hipotensión, la hipoperfusión. Y de laboratorio, un aumento del hematocrito, un aumento de los leucocitos, la presencia de estos linfocitos atípicos en más de un 45%, el lactato mayor a 2 milimoles por litro y el descenso del pH. Después, este síndrome también se puede clasificar, como ya los habíamos dicho, en diferentes grados de severidad. Leve cuando no tiene hipotensión, un moderado cuando tenemos una caída de la presión, pero que responde a fármacos vasoactivos, y grave cuando no tenemos la respuesta a los fármacos vasoactivos. Una vez cuando el paciente atravesar esta fase con estas medidas de sostén, que vamos a ver ahora, la estabilización hemodinámica y respiratoria generalmente ocurre durante las primeras 48 horas del tratamiento y está seguida de una rápida mejoría del edema pulmonar y de los parámetros de laboratorio. La radiografía de tórax recién se normaliza al cabo de 3 o 4 días, pero puede tardar hasta 10 días o más. Luego de esta fase de recuperación, que sería esta fase también es parte todavía de la anterior, podemos llamarle fase diurética. Luego de esa estabilización hemodinámica sigue una fase caracterizada por la rápida reabsorción del edema pulmonar y hay una eliminación rápida del líquido y la resolución de la fiebre y el shock. Y entonces ahí ya tenemos el paciente en fase de convalecencia. Esta convalecencia puede durar hasta 2 meses. Los pacientes se suelen recuperar completamente, la función respiratoria de los pacientes que no tuvieron otras complicaciones y que solo presentaron este síndrome, generalmente se reconstituye en forma completa, pero sí pueden existir durante un periodo más o menos de 2 meses, como dijimos, estos trastornos visuales, hipoacusia, bradisiquia, debilidad muscular y puede haber una persistencia de la miocarditis. Hasta aquí lo que vimos, como vimos, digamos, tenemos 2 fases como un poco diferentes, la prodrómica y la cardiopulmonar. Entonces los diagnósticos diferenciales que generalmente se nos van a plantear van a estar muy relacionados en qué fase el paciente está consultando. Generalmente algunos diagnósticos los voy a sospechar más en la fase prodrómica y otros ya cuando tenga instalado el síndrome cardiopulmonar. Y también va a depender del área geográfica del sitio de probable infección del paciente. No es lo mismo un paciente a lo mejor en Tucumán, que nunca salió de Tucumán, donde no tenemos sospecha, por lo menos de momento, de ser área endémica de fiebre hemorrágica argentina, de un paciente que presenta este síndrome en la ciudad de Pergamino, donde sabemos que es área endémica para esa enfermedad. Algunos de los diagnósticos diferenciales que voy a decir, porque se podrían ocurrir un montón de otros, serían, por ejemplo, la neumonía grave de la comunidad, que en eso generalmente lo que nos ayuda es que no tenemos plaquetopenia generalmente en esta patología, la neumonía por influenza, acá generalmente los virus respiratorios que pueden causar neumonía, no solo influenza, sino que no tenemos ahora también el COVID-19,
generalmente tienen presencia de signos y síntomas respiratorios de la vía superior, como tos, odinofagia, etcétera, que en el hantavirus generalmente no están presentes, como habíamos dicho, en la fase prodrómica. También, obviamente, por el cuadro de insuficiencia respiratoria y cardiopulmonar, tenemos como diagnóstico diferencial la insuficiencia cardíaca. Dentro de las infecciosas, la leptospirosis, lo que nos puede ayudar a diferenciar una leptospirosis de un hanta generalmente es la eritrosedimentación, que en la leptospirosis generalmente está elevada. Después, obviamente, causas de sepsis y shock séptico de otras causas, la citacosis, la triquinosis, que bueno, ahí también nos puede ayudar la eosinofilia. También tenemos las riquecias, que donde generalmente el recuento leucocitario suele estar normal, y otras como la meningococcemia, el paludismo, el abdomen agudo, sobre todo cuando la presentación es con este dolor abdominal tan franco, y la fiebre tifoidea. Y dejo para el final dos que en nuestra zona, por lo menos, son los principales diagnósticos diferenciales de hantavirus, que son la fiebre hemorrágica argentina y el dengue. Como les digo, ustedes no tienen en Tucumán fiebre hemorrágica argentina, pero sí tienen posibilidad de tener brotes de dengue, y quiero decir que estas dos patologías durante la fase prodrómica pueden cursar con trombocitopenia y con leucopenia, no tienen ningún signo patognomónico que me ayude a diferenciarlas, así que generalmente es la tríada, sobre todo en esta zona de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y La Pampa, que es área endémica para fiebre hemorrágica, y donde también se dan brotes de dengue ocasionalmente. En Tucumán, seguramente, los casos que han tenido reportados en la provincia, en la mayoría de ellos se ha tomado como diagnóstico diferencial también el dengue, porque encima también son patologías que se presentan en época estival. Y también recordar que también nosotros tenemos casos de fiebre hemorrágica fuera del área endémica, que son aquellos casos que la transitaron y enfermaron fuera del lugar donde se contagiaron. Así que esta tríada es por lo menos en la que más tenemos experiencias nosotros, por ser justamente Laboratorio Nacional de Referencia y coordinar el Programa Nacional de Fiebre Hemorrágica, son la verdad que en la primera semana casi indistinguibles. Hemos tratado algún caso con plasma inmune, incluso sospechando una fiebre hemorrágica argentina en un periodo prodrómico, y que después se ha sido confirmado por hantavirus. Y bueno, respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, lamentablemente, para la enfermedad por hantavirus. El tratamiento de los pacientes debe incluir la internación temprana en cuidados intensivos, debe incluir el monitoreo cuidadoso de la oxigenación, del balance de líquidos y de la tensión arterial. Se deben evitar los episodios de hipoxia. Para eso, si necesito usar el apoyo ventilatorio, lo tengo que hacer de manera temprana, y tengo que vigilar y corregir el estado hemodinámico con la reposición hídrica controlada. Tengo que hacer uso de los inotrópicos en forma temprana si son necesarios, obviamente todo en un marco de bioseguridad acorde, y que no tengo que usar aspirina para el control de la fiebre y las mialgias. Acá pongo también de nuevo la recomendación, esto es la recomendación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que son quienes más experiencia han tenido en tratar estos casos, porque como justamente se tratan dentro de las terapias intensivas, y ellos también recomiendan fuerte el ingresar al paciente a la terapia de manera temprana, y que el paciente donde yo tengo sospecha de hantavirus debería ser derivado rápidamente a una unidad que tenga una terapia intensiva, porque esto es lo que ha logrado reducir la letalidad en nuestro país desde un 60 a un 80% en los primeros casos, a un 20 a un 30% por lo menos para el 2018. Después, respecto de tratamientos, como dije, el único tratamiento que hasta ahora es aprobado, que se usa, es simplemente las medidas de soporte en forma temprana. Después puede haber otro tipo de tratamientos que se considerarían adyuvantes, pero que hay que buscar el consenso, porque hay mucha bibliografía respecto del tema, pero como digo, todavía no hay un consenso, por lo menos en el nivel nacional ni internacional, respecto de su uso. El uso de corticoides. Para esto les recomiendo a aquellos que vayan a tratar pacientes con hantavirus, que esta publicación del año 2021, que es una de las más recientes y es de nuestro país, que es del doctor Saúl Pablo, que junto con
con el equipo de la terapia intensiva del Hospital Muñiz, han hecho una revisión retrospectiva de diferentes trabajos y de su propia experiencia en el uso de corticoides en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Y ellos concluyen que, de acuerdo a los datos disponibles, no se recomienda el uso de rutina de corticoides en este síndrome, pero que se podría plantear su uso en situaciones de brote, donde el diagnóstico es precoz y sí se observa una alta mortalidad a pesar del manejo adecuado de la parte respiratoria y hemodinámica. Los estudios muestran que el uso de corticoides parece seguro, sin reacciones adversas significativas, sin deterioro clínico ni aumento o prolongación de la replicación viral, que eso nos daría una tranquilidad, y que en el caso de ser empleados deberían hacerlo en forma temprana, al ingreso del paciente a la terapia intensiva, y ellos recomiendan un esquema de pulso con metilprednisolona por 3 días altas dosis, seguido por dosis decrecientes por varios días de prednisolona. También ofrecen otra opción que dicen según se ha usado en el noroeste argentino, que es la hidrocortisona en dosis de 4 a 7 miligramos kilo día. Por eso digo, me parece una buena alternativa al que tenga posibilidad de atender algún caso, de ver esta publicación porque hace un detalle de los últimos estudios respecto del tema. También tenemos la posibilidad de la circulación extracorpórea por ECMO, y aquí tomo las recomendaciones del Comité de Infectología Crítica para hantavirus, también de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Les dejo acá el link donde está disponible, porque obviamente ahí hay mucha más información de la que está para esta charla, y sus recomendaciones son que se puede utilizar en pacientes con síndrome cardiopulmonar grave, sin respuesta al manejo ventilatorio y hemodinámico convencional, pero que bueno, hay que recordar que es un procedimiento complejo y costoso que no se realiza en todas las terapias intensivas del país. Acá les dejo un link donde pueden consultar dónde están disponibles en este momento la tecnología para hacerlo, y que puede tener potenciales complicaciones graves. Sin embargo, ellos dicen que podría ser útil como un puente hasta la recuperación del paciente grave y refractario. Bueno, plasma inmune. También se ha discutido mucho y hay mucha bibliografía respecto del uso de plasma inmune en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Nosotros tenemos en el Instituto Maiztegui mucha experiencia en el tratamiento de pacientes para fiebre hemorrágica argentina. Para fiebre hemorrágica argentina este tratamiento ya está probado y demostrado que reduce la letalidad de la enfermedad de un 30 a casi menos del 1%. Tenemos mucha experiencia en eso, pero como digo, ya está avalado, ya está probado, es el tratamiento de indicación para la fiebre hemorrágica argentina. Para hantavirus, la verdad que los estudios han sido... se han hecho diferentes estudios en el mundo, tenemos mucha experiencia, sobre todo en Chile, con esta patología, pero todavía no está determinada la eficacia clínica del plasma inmune para el tratamiento del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Para esto se requieren estudios adicionales para determinar su utilidad, por lo tanto no está indicado de manera rutinaria. Todo hace referencia a todos los papers que han salido recientemente, sobre todo a partir del brote de Puyén, se hace referencia a unos estudios alentadores en Chile, donde se hizo un estudio multicéntrico no randomizado, donde la letalidad de los casos que se trataron con plasma inmune fue del 14%, que comparada con la letalidad de los casos no tratados para el mismo periodo en Chile, pero en otros lugares, que fue del 32%. Si bien la significación estadística no fue la ideal, es un dato alentador. Ahora, cuando compararon este grupo tratado, donde tuvieron un 14% de letalidad, comparado con pacientes internados en los mismos servicios donde se hizo el estudio, pero que no recibieron plasma inmune, ya la diferencia es todavía menos significativa. Pero sí, no deja de ser un estudio alentador para que pensemos en el futuro de seguir estudiando esta estrategia. Y finalmente, la ribavirina. Aquí sí tomé de las 3 guías que tenemos en este momento más importantes, creo, de consenso en nuestro país respecto del tratamiento de hantavirus, que son las del Ministerio de Salud, la guía para el equipo de salud, las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Argentina de Infectología respecto del tema.
La guía del Ministerio de Salud, que es un poco la más vieja, porque es del 2016, si bien en 2019 se volvió a revisar y sigue vigente y sigue publicada en la página del Ministerio, dice que la ribavirina por vía intravenosa se encuentra en etapa de evaluación y que tendría mayor utilidad en la etapa prodrómica, aunque hasta ahora no hay evidencia científica que justifique su uso y tampoco hay evidencia que justifique su uso vía oral en contactos cercanos de un caso documentado. El Comité de Infectología Crítica de la SATI dice algo en similar consonancia, dice que estudios que avalan su uso. La Sociedad Argentina de Infectología, en su documento de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes, hace esta recomendación. Si se va a considerar el uso de ribavirina en pacientes, debería ser en etapa prodrómica, replicando el modelo que se utiliza con otras fiebres hemorrágicas, pero que sería ideal que se haga en un contexto de protocolo de investigación, que cuente con consentimiento informado, aprobado por un comité de ética y que cumpla los principios éticos de la Declaración de Helsinki y buenas prácticas clínicas. Y bueno, hasta aquí la presentación anterior se habló mucho de prevención y justamente yo no me voy a extender justo en estos puntos, pero bueno, reflexionar nuevamente de que de momento no hay una vacuna que prevenga el hantavirus, si bien hay algunos estudios que se están realizando, sobre todo están todos en etapas preclínicas, algunos para los hantavirus de Europa y Asia, que no tienen exactamente la misma fisiopatología que el síndrome pulmonar por hantavirus en América. Hay diferentes candidatas, pero bueno, de momento no hay ninguna que esté en la etapa clínica o que tengamos a corto plazo posibilidad de tenerla disponible. Así que por el momento la única forma de prevención, como bien ya se dijo, es evitar el contacto con los roedores y sus excretas y mantener prácticas higiénicas del medio que impidan a los roedores colonizar la vivienda y los sitios de recreo y trabajo. Y para los equipos de salud, la recomendación vigente es que se deben observar precauciones estándar durante toda la estadía hospitalaria del paciente y además aplicar precauciones para la transmisión de gotitas, que serían el aislamiento individual, la restricción de visitas, uso de guantes, barbijo quirúrgico y lavado de manos, el uso de camisolín si se anticipa contacto estrecho y si se van a realizar maniobras de alto riesgo como traqueotomía, la intubación, se deben utilizar además medios adicionales como el uso de barbijo de alta eficiencia N95 o superior y protección ocular. Y no quiero dejar de decir, porque si bien nosotros por ahora de momento en el resto del país, que no es el sur, no hemos tenido demostrado la posibilidad de contagio interhumano, la Sociedad Argentina de Infectología en sus recomendaciones aconseja que las medidas de prevención también deben estar basadas en la potencial transmisión interhumana. Así que también ahí en esta guía se hace una recomendación diferencial para los lugares donde podría haber una transmisión interhumana, donde, por ejemplo, estoy sospechando que el agente causal de este cuadro de hantavirus sea el virus Andes. Entonces, les recomiendo que para las personas que vayan a tener la posibilidad de tener internado en su servicio un paciente con hantavirus, consultar estas guías. En el mismo sentido, también la Dirección Nacional de Epidemiología en el año 2019 publica unas normas de vigilancia y control de hantavirusis para el virus Andes, con recomendaciones también para el manejo de casos y manejo de contactos específico para estos casos donde se puede sospechar la transmisión interhumana. También les dejo consultar. Así que nada, finalmente, para resumir, decir, ¿qué hacemos ante un caso sospechoso? Bueno, en un paciente sospechoso, generalmente en la etapa prodrómica, con este síndrome febril inespecífico que no presenta síntomas de vía aérea superior, o un paciente que ya tiene estoy sospechando una neumonía aguda de la comunidad que ha tenido pródromos y que presenta trombocitopenias o inmunoblastos, bueno, en este paciente tengo que sospechar hantavirus, tengo que hacer la evaluación del riesgo epidemiológico, que sea dónde reside el paciente y dónde estuvo el paciente en los últimos 45 días, si existió la posibilidad de contacto con roedores silvestres o sus disposiciones, y si se han realizado, por ejemplo, como ya se dijo, tareas de desmalezamientos, etcétera, o se ha entrado a casas deshabitadas o bodegas. La ausencia de este riesgo epidemiológico no me invalida la sospecha diagnóstica, o sea, si yo estoy sospechando igual, tendría que seguir sospechándolo a pesar de que todavía no tenga claro el riesgo epidemiológico.
diagnóstico. Y bueno, si tengo esto y un paciente donde yo tengo todo esto en un alto riesgo, hay que solicitar obviamente el hemograma y la placa de tórax y ver cómo está la saturación de oxígeno, si tengo un hematocrito elevado, una trombocitopenia, si tengo leucocitosis con linfocitos atípicos o si tengo infiltrados pulmonares. Bueno, todo esto me tiene que alertar a que el paciente se tiene que hospitalizar en un establecimiento que tenga acceso a una unidad de cuidados intensivos. Y por otro lado, en paralelo, tendría que estar tomando la muestra para el diagnóstico en forma precoz, notificar de forma inmediata y realizar la investigación epidemiológica acorde y aplicar también las medidas de control e de intervención ambiental que corresponda según el lugar de posible exposición. Así que nada, y finalmente, para ir terminando la charla, nada, recordarles el algoritmo, desde que ya habló Julia, ante la sospecha diagnóstica, recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria, nominal, y para eso tenemos que, cuando tenemos una sospecha, tenemos que completar la ficha clínica epidemiológica. Esta ficha la pueden descargar de la página del Ministerio de Salud, con ficha clínica epidemiológica o síndrome febril inespecífico, y la pueden descargar, y si no la encuentran, la pueden descargar en la página del Instituto Maiztegui, también está disponible, la pueden descargar de ahí. Esa ficha sí o sí hay que completarla, y es con quien deben acompañar la muestra que vayan a tomar para el diagnóstico. Todos estos datos de la muestra obtenida y los datos epidemiológicos y clínicos que yo cargué en la ficha también deben ser cargados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, o más conocido para todos nosotros en general como SISA. Entonces, la derivación se tiene que hacer en simultáneo, la derivación de la muestra y la ficha con la derivación por SISA, que cumple también la función de notificación obligatoria, y todo eso derivarlo al laboratorio donde se va a hacer el diagnóstico. Y bueno, creo que nada más, y muchas gracias a todos y muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a participar. Muchas gracias, Anabel. Muy buena la presentación, se entendió todo. Gracias, Julia, gracias, María Laura también. Si quieren, abrimos ahora las rondas de preguntas, consultas, a todos. Sí, sí. Todos tienen permiso de habilitar los micrófonos. Si quieren hacerlo de forma ordenada, pueden usar la manito que hay en el icono de reacciones, donde les permite levantar la mano. O bien pueden dejar alguna pregunta en el chat, si no pueden hacerlo a través del micrófono, y se las leemos a los disertantes. Para dejar de compartir pantalla, en el cuadradito con una X en el centro. Sí, perdón. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, se ve perfecto. Acá tenemos una pregunta de una de las chicas de la residencia de epidemiología, con Rocío Coronel. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Quería preguntarles desde cuándo consideran a la provincia como endémica para la patología. Sí, desde el 2016-17 que se han encontrado casos, a pesar de no haberse encontrado los reservorios, no haberse capturado, o recién desde ahora que hemos podido capturar el reservorio, además de haber encontrado el fenotipo en la paciente y en el mismo reservorio. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. En función de tu pregunta, desde el año 2016, cuando detectamos los primeros casos, posteriormente en 2017 y bueno, recientemente 2021, pero ya desde 2016 consideramos a la provincia de Tucumán como endémica, perteneciendo a la región del NOA, debido a que los pacientes no manifestaron haber estado en otra provincia, en otra región que no sea Tucumán. Por lo tanto, la circulación viral, más allá de que no pudimos identificar el reservorio en la provincia, en los lugares donde estuvimos realizando las capturas, se considera a la región como endémica, formando parte de lo que es la región del NOA. Bien. Y otra pregunta, esta es como más particular, refiriéndome al caso
encontrado en el año 2017 en el departamento Leales. Ese caso, el genotipo que han encontrado en el paciente era el HU 39694. El de los Leales no se pudo identificar el genotipo, por eso no pudimos manifestarlo, no se pudo amplificar. A veces en la calidad de las muestras sabemos que son muy lábiles el panel genómico, con lo cual a veces poder identificarlos no es tan fácil, o a veces las muestras son más largas, o a veces cómo estuvieron conservadas. Entonces, en esa oportunidad no se pudo identificar el fenómeno. Bien, esas eran mis preguntas. Muchísimas gracias por responder y bueno, nos estamos viendo seguramente pronto. Que estén bien, gracias. Gracias, Rocío. Hay unas preguntas en el chat. Decía, excelente, justo mi duda era sobre medidas de aislamiento en servicios de UTI. Sí, creo que no es una pregunta, sino que justamente dice, ahí está, les dejo el link. En la presentación queda el link porque están detalladas, excede, digamos, esta presentación cada una de las medidas, pero están completamente detalladas en el link que yo les dejo. Y respecto, veo que acá hay otra pregunta donde dice que no se hizo mención de COVID, y sí lo nombré cuando hablé de influenza, porque no estaban las guías COVID, porque estas guías son previas a las guías de hantavirus, son todas previas a la pandemia, pero sí lo dije que justamente el principal diagnóstico en estas infecciones respiratorias es el compromiso de la vía aérea superior, que en hantavirus en general no está presente. Después tiene otra pregunta, la misma persona, y dice si hay alguna novedad sobre hantavirus o ORAM. Estamos a horas de esa ciudad eventualmente y podemos recibir un paciente de esa región. Excelente presentación y contenido. Sí, a ver, hoy por hoy no hemos detectado ese fenotipo en la provincia, pero claramente que pueden recibir un paciente que provenga de esta región o que provenga de otra región de Argentina y puede estar de paso o haber estado visitando otra región de Argentina por trabajo o por lo que sea y volver a su lugar de origen. Como bien decíamos, el periodo de incubación es bastante amplio, con lo cual puede regresar a su lugar y puede ser oral, puede ser cualquier otro, inclusive genotipos que circulan en el sur. Así que los genotipos que pueden llegar a la provincia podría ser cualquier otro, más allá de ORAM, y los que circulan que conocemos. Sí, quizás esta diferenciación de los genotipos es confusa respecto a que no manifiestan distinta patología. O sea que es un detalle que no es necesario tampoco llevar a cabo, a no ser que sea Andes, que tiene transmisión interhumana aprobada, ¿no? Pero ante la manifestación de los primeros signos y síntomas, no importa el genotipo al cual esté expuesto el paciente. No sé si claro, las medidas de bioseguridad son las mismas ante la sospecha de hantavirus, en realidad. Por ahí quizás, sí. Bueno, haya que... Justo quiero aclarar respecto del tema de las medidas específicas, también, como ya también lo mencionó Julia, nosotros a fin del año pasado estuvimos participando de la revisión de las normas de vigilancia de todas las enfermedades de notificación obligatoria, una de ellas HANTAS. Esa guía supongo que está próxima a ser publicada, todavía no está publicada oficialmente, y también ahí se hacen recomendaciones diferenciales por el tema de si hay sospecha de un genotipo que pueda haber transmisión interhumana versus uno que no, donde no lo haya. ¿Está? Igual, de todas formas, a ver, la transmisión, las precauciones estándar y la precaución de aislamiento por gotitas, digamos, todas las precauciones de lo que es transmitido por gotitas, tienen que estar presentes siempre.
para cualquier nivel y para cualquier sospecha diagnóstica, no solamente para hantavirus. Esas tienen que estar presentes. Lo que cuando hay sospecha de un genotipo que pueda haber transmisión interhumana son medidas adicionales que tienen que ver con el aislamiento respiratorio sobre todo y también con el manejo de los casos sospechosos y de los contactos. Hay diferencias ahí cuando tenemos. Por eso les digo que para la gente que vaya a tener la posibilidad de tratar a estos pacientes o de estar a cargo de esto, vayan y lean las guías en profundidad porque ahí se detalla cada una de ellas. Por ejemplo, cuando yo estoy sospechando un paciente que tiene un posible Andes, nada, ahí yo tengo que tener además una presión negativa dentro del lugar de aislamiento, o tengo que tener filtros EPA, o tengo que poner también un filtro en la barra, en la salida del respirador, en la salida del respirador, tengo que hacer las aspiraciones con un circuito cerrado. Digo un ejemplo así, nombro ahora que me voy acordando, porque son diferentes, pero digamos, las precauciones estándar y las de transmisión de patógenos, la transmisión por gotitas, perdón, esas tienen que estar siempre presentes. No sé si queda claro. Claro, Anabel, gracias. Acá hay otras preguntas en el chat. Dice, buenas, no tengo micrófono. Mi consulta es si se puede denunciar un domicilio con malezas en su patio. Por ahí nosotros capaz que hacemos hincapié o hemos trabajado mucho con dengue también y con el descacharrar el domicilio y el peridomicilio. Las recomendaciones son las mismas. Quizás cada lugar y cada agente sociosanitario, nosotros en Tucumán trabajamos con agentes sociosanitarios a nivel de la atención primaria de la salud, puede hacer uno hincapié y teniendo en cuenta esto y el diagnóstico diferencial que hablaba Anabel con dengue, debería usarse quizás la misma estrategia para todo esto, independientemente y reforzar por ahí lo que manejan los domicilios acá en la provincia. También hay que tratar de comunicar estas cosas. Hay hacer un aviso a la municipalidad en cada lugar, en cada departamento de la provincia, y también podríamos comunicarnos con Salud Ambiental, que también se ocupa de estos operativos. Acá hay otra pregunta, dice, excelentes presentaciones. El HANT es algo que aparece cuando nos acordamos y hay un caso grave y se difunde, pero a veces no hay difusión masiva de medidas de prevención y cuidados en lugares donde están los roedores. Lo sabemos, fue intencional y las medidas de prevención que las chicas pusieron en su presentación también fue un pedido de recordar estas medidas porque queremos intencionalmente sensibilizar con esto y tener en cuenta que hantavirus, a pesar de que no hay muchos casos, nos está pasando y tenemos en la provincia. Entonces, el pensarlo y nosotros como equipo de salud poder sensibilizar y transmitir estas medidas ya es una acción para esto, ¿no? Les leo otra pregunta. Buenos días, la derivación de la muestra se está realizando en Tucumán al Hospital de Salud Pública. Creo que están los chicos del Laboratorio de Salud Pública conectados, si es que alguno puede contestar. Estaba la doctora Ana María. Dardo, me parece que también. Sí, están todos conectados. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, está activa la vigilancia tanto del síndrome febril inespecífico y dentro del síndrome febril inespecífico la sospecha de hantavirus. Pueden hacer la derivación correspondiente al Laboratorio de Salud Pública. Digamos, para el casco urbano tenemos los móviles específicos para los hospitales de tercer nivel y los otros, si son en el interior de la provincia, articulamos para que la muestra llegue. Así que está todo eso activo desde antes del 2016. Después dice, la educación a la población, toda la limpieza y la eliminación de roedores, bueno, es algo que queremos, es la prevención, era lo primero, era lo que era efectivo y queremos reforzar eso. Bueno, esto, compartir con ustedes desde la experiencia de ustedes, nosotros sensibilizando al equipo de salud y también recordar que existe una red de contención
que ante la sospecha se tiene que activar el hantavirus. La sospecha se debe hacer una notificación obligatoria de la enfermedad. El laboratorio recibe muestras y la Dirección de Epidemiología se va a poner en contacto con el médico y con la familia y con donde sea que se sospeche, se hace un trabajo de investigación, se trabaja con los referentes, la derivación de las muestras, siempre tenemos una respuesta de ustedes, entonces hay una red ya establecida, queremos reforzarla, es nuestra intención, entonces, bueno, esto es lo que queríamos hacer con la capacitación, básicamente, refrescar algunas cosas y que sepan que acá estamos. Yo quería hacer un agradecimiento. Nosotros hemos ido a la provincia en 2 oportunidades a realizar capturas y siempre el equipo de epidemiología nos ha ayudado mucho con toda la información, con toda la investigación epidemiológica en terreno. Han sido muy útiles toda la información que del equipo de residentes nos ha llegado, informes, mapas, fueron imprescindibles para poder planificar las capturas y bueno, llegar a esto de poder detectar el ejemplar que detectamos con genoma y con anticuerpos. Eso también quería como agradecer y valorar todo ese trabajo. No, era en ese formulario. ¿Qué tanto hermoso? Se cortaba mucho. Acá también agradecemos la voluntad de todos y este contacto y bueno, y aprovechar también la virtualidad en este momento que nos pone más cerca y es un momento de reunión. Acá leo otra pregunta en el chat, dice, en los pocos casos que tuvimos experiencia en UTI de síndrome cardiopulmonar, los diagnósticos diferenciales en la emergencia de UTI que nos planteamos fueron distrés por influenza, COVID y el rápido diagnóstico diferencial con shock séptico por foco respiratorio, útil procalcitonina y cultivos y dengue grave. Las neumonitis por neumocitis carina en VIH con test rápidos y causas reumatológicas con vasculitis y hemorragia pulmonar. Esta fue la más difícil por los tiempos diagnósticos. Sí, exacto. Lo que ellos relatan ocurre habitualmente cuando tenemos alguno, y sobre todo cuando es la primera vez que van a ver un caso de esto, porque a lo mejor ahora, ya sabiendo que tenemos los casos, que puede haber casos en la provincia, a lo mejor se sospecha más tempranamente y vos tenés el diagnóstico más de forma temprana. Pero sí, generalmente ocurre, y sobre todo en lugares nuevos, que hay una larga categoría de patologías que son diagnósticos diferenciales y que realmente es difícil, y sobre todo difícil en un paciente que es tan rápido, porque cuando hablamos en medicina de los síndromes febriles, generalmente hablamos de síndromes febriles de más de 3 semanas, etcétera, fiebre de origen prolongado, y tenemos como más tiempo para estudiar. Estos son pacientes que se incendian rápidamente de una semana, por eso son el síndrome febril inespecífico, que tenemos una semana básicamente, donde son muy similares unos con otros, y tenemos poco tiempo porque son pacientes que evolucionan rápidamente. Así que lo que ella relata, la verdad que sí, es lo que nosotros tenemos conocimiento que sucede habitualmente, y ni hablar cuando son áreas nuevas, pero no pasa solo para hantavirus, nos pasa cada vez que también tenemos un caso sospechoso de fiebre hemorrágica argentina fuera del área endémica, y a veces incluso dentro del área endémica en algún servicio que no tiene experiencia en haber tratado casos, así que sí. Muchas gracias, Anabel. Sí. Bueno, no sé si es que hay más preguntas de los participantes. Bueno, si me permitís, Silvana, mencionar, sumado a los comentarios que hizo Dardo, desde el Laboratorio de Salud Pública de la provincia, estamos trabajando conjuntamente con Gabriela Delgado, la doctora Ana María Zamora y claramente Dardo Costas para transferir la metodología. Estamos trabajando en eso. Estuvimos en la misma semana que estuvo María Laura realizando las capturas en la provincia, trabajando con todo el equipo del laboratorio para poder transferir la metodología para diagnóstico y que claramente el diagnóstico sea más rápido que derivando la muestra acá.
Nosotros, por supuesto, seguimos disponibles a que las muestras sean derivadas a Pergamino, vamos a trabajar en conjunto un tiempo y luego ellos van a poder largar ya el diagnóstico, pero bueno, para transmitirle al resto, por ahí el grupo de bioquímicos de la provincia ya lo conoce, pero el grupo médico no estaba al tanto, van a tener en la provincia el diagnóstico de esta patología, con lo cual creo que también es algo bueno a tener en cuenta en el próximo tiempo. Gracias, Julia. Acá hay otra pregunta. Dice, buenos días. ¿A partir de ahora se van a realizar capturas de roedores periódicas? Nosotros realizamos capturas relacionadas con hantavirus para poder hasta localizar cuál es el reservorio del genotipo y poder ver la distribución. No se realizan como vigilancia ecoepidemiológica como hacemos con otras patologías, pero bueno, hasta establecer el reservorio asociado a este genotipo y ver un poco la dinámica de esa circulación, vamos a estar realizando capturas porque es un aporte nuevo. Pero no se hace en este caso vigilancia. Ya cuando se establece el roedor reservorio, se conoce cuál es su... Porque nosotros hacemos vigilancia ecoepidemiológica en el caso de fiebre hemorrágica argentina, porque el área endémica es mucho más chica que la distribución del roedor y existe vacuna. Entonces nosotros nos podemos anticipar a la aparición de casos inmunizando a la población. Entonces, esa es la razón de ser de las capturas periódicas, que podemos ir viendo por dónde va la circulación viral, ¿sí? En este caso, conociendo el reservorio, se sabe la distribución y se aplican las medidas de prevención, que son solamente estas que estuvimos hablando. Creo que levantan la mano. Fernando Hilal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. María Laura, para vos es la pregunta. Me acuerdo cuando se hizo la primera captura de roedores, que se habían puesto las trampas de diferentes zonas donde había diferentes cultivos. Entre ellos había un cultivo de nogales, pastizales, cañas, soja, si mal no recuerdo. Bueno, yo después no sé el resultado de los sucesivos trampeos, pero quería saber si se había asociado la presencia del roedor o del virus, en el caso de haber encontrado el roedor, a algún tipo de cultivo de acá de nuestra zona. Hola Fernando, ¿cómo estás? Sí, en realidad en el primero de los muestreos no pudimos obtener roedores positivos, ni con anticuerpos ni con genoma. Y esto que vos describís, nosotros lo hicimos referidas a la actividad del paciente que estábamos, con el caso que estábamos trabajando, referido a las actividades que ellos refieren, nosotros tratamos de abarcar toda la heterogeneidad ambiental de los sitios que visitaron. Por eso es la elección de distintos cultivos y de distintos lugares en donde el paciente circuló. En este caso, el paciente refirió actividades de senderismo en el Parque Nacional, así que no hubo diferentes cultivos, sí diferentes zonas del parque, que hasta donde nos permitió también el tema de la logística con las trampas y eso, porque es un paseo de lo más exigido en la montaña y cuesta arriba, muchos kilómetros. Entonces, bueno, pudimos abarcar el camino que había realizado el paciente hacia un albergue y ahí fue donde detectamos, siempre tratando de hacer foco en lugares que tuvieran riesgo por que los turistas tuvieran descansos, tuvieran miradores, ¿sí? Tratando de elegir esos lugares para ver si en esos lugares se podía detectar alguna infección.
Gracias. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, acá le doy el paso al doctor Cali, que está acá al lado mío también, que quiere hacer un aporte. Buenos días. Es un placer reencontrarme nuevamente con ustedes. Estoy reintegrándome después de algunas semanas de vacaciones y debutar con esta capacitación realmente me llena de mucha alegría, sobre todo sabiendo de la buena predisposición que siempre han tenido ustedes con nosotros en este y otros temas. Así que agradecer nuevamente, ya que contamos siempre con ustedes y bueno, nos ponemos a disposición en aquellas cuestiones donde podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias nuevamente por todo lo expuesto y por todo lo brindado hacia nuestra provincia, hacia nosotros. Gracias, doctor Cali, igualmente nosotras. Bueno, si no hay otras preguntas o consultas, damos por concluida esta reunión. Agradecemos su presencia, agradecemos la presencia de Anabel, de Julia, de María Laura. Quedamos acá, quedamos en comunicación, igual que para toda la gente que se conectó, también estamos. Queremos ser un nexo, está la Dirección de Epidemiología siempre presente y siempre dispuestos a recibir cualquier consulta. Ante la duda, consultamos siempre. Así que les agradezco y agradezco esta presentación a ustedes, chicas. Del Departamento de Capacitación también les agradecemos la disertación, la predisposición de conectarse y a todos los presentes, bueno, por conectarse, por participar del evento. Bueno, nosotros agradecemos el habernos invitado. La verdad que es un honor para nosotras participar. Siempre nos gusta además comentar lo que uno trabaja y bueno, las visitas que hemos tenido a la provincia siempre hemos sido muy bien recibidos y acompañados, como decía María Laura. Así que les mandamos un abrazo a todos por allá por la provincia. Espero volverlos pronto a verlos. Las esperamos. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Bye.